Buenas tardes, vamos a iniciar nuestro estudio bíblico de Filipenses en este momento. Em, vamos a revisar algunos pasajes que mencionan al apóstol Pablo o que menciona el apóstol Pablo precisamente sobre el Evangelio y sobre la predicación de la palabra. Son muy interesantes. Tienen que ver con el mensaje del Evangelio, qué tan importante es o qué tan fuerte es, tan valioso es. Versículo 15, estamos en el capítulo 1 de Filipenses. Vamos a leer todo el pasaje para tener un mejor contexto. Algunos a la verdad, dice el apóstol Pablo, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Recordemos mejor el versículo anterior, porque estamos en que el apóstol Pablo estaba en la cárcel y le está diciendo a los filipenses, ¿por qué estoy en la cárcel? Todo esto ahora ya se ha dado a conocer en todo el pretorio. Entonces el apóstol está animado. ¿Por qué? Porque Jesús está predicando. Versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces viene de esto. De esto viene ya al versículo 15, que es el que acabo de empezar a leer. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré. La idea del apóstol Pablo aquí es un tanto extraña. ¿Cómo así que por pretexto o en verdad Cristo es anunciado y de todas maneras el apóstol Pablo está contento? Dice que y de seguro es porque le han dado a conocer, o sea, le han hablado, le han dicho, hay algunos que son tus detractores o son tus enemigos y están aprovechando este tiempo que estás encerrado y están llevando el mensaje que ellos conocen, que ellos entienden, a las personas o incluso a las comunidades que tú has ido a predicar. Y es un tanto extraña la postura del apóstol Pablo. Cualquiera pensaría, bueno, el apóstol Pablo está hablando en... ¿No tendría que estar enojado? ¿No tendría que estar molesto el apóstol Pablo? Sería más entendible que el apóstol Pablo estuviera enojado. Son sus detractores o personas que, pensando que le van a hacer daño a él, están predicando el evangelio a su modo, a como ellos lo entienden. Pero esto es al contrario. El apóstol no está enojado, no está molesto. Entonces hay que aclarar algunas cosas acá. ¿Está bien predicar al Señor Jesucristo? Por ejemplo, podemos hacernos esa pregunta. ¿Está bien predicar al Señor Jesucristo un Cristo incorrecto? ¿Un Cristo no apostólico? ¿Será así? ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo? En cierta forma, él lo deja bastante claro. Dice, sea por pretexto o sea de buena gana, de todas maneras Cristo es anunciado. Y eso es lo en lo cual yo estoy contento, en lo cual yo estoy bien, estoy feliz. En esto me gozo y me gozaré aún. Entendamos algo bien importante. El mensaje del Señor Jesucristo es bastante autónomo y bastante poderoso. No se necesita un mensajero superior, una mente superior, un conocimiento superior para dar a conocer al Señor Jesucristo. Por otro lado, el mensaje del Señor Jesucristo es suficientemente poderoso por en sí, por el mensaje. Es por eso que vemos a muchas personas que se han convertido leyendo la Biblia, por ejemplo, leyendo alguno de los evangelios, se han convertido con algún panfleto, un trifoliar, algo les han llevado, algún texto. Hay quienes se han convertido simplemente leyendo un versículo. Tenemos el caso de Martín Lutero que estaba dando una clase y entonces ve el versículo 17 del capítulo 1 de Romanos donde se menciona sobre la justicia. La justicia es totalmente gratuita y es este versículo precisamente el que al leerlo, al considerarlo y en la búsqueda que él tenía, entonces él es transformado.
¿Y esto por qué? Porque el mensaje propiamente del Evangelio es suficientemente poderoso. Es malo, o bueno, no malo, sino es suficiente que la persona tenga una Biblia. No es suficiente para todo su crecimiento, para todo su desarrollo, para toda su comprensión, pero sí es suficiente para recibir el mensaje poderoso del Evangelio y lo podría entender. Lo que pasa es que al estar en la iglesia o al estar con ciertos hermanos que sí conocen el Evangelio, lo que puede hacer es ahorrarse mucho tiempo de comprensión, mucho tiempo de esfuerzo. Por eso es que nosotros vemos la conveniencia en leer libros de teología, leer a diferentes autores. Es muy bueno, es muy agradable. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es ahorrar tiempo. En lugar de que todos los pensamientos nos vengan al estar leyendo y leyendo y estudiando, estudiando, es mejor aprovechar los estudios de otros, el esfuerzo de otros, el ánimo de otros. Claro, tenemos que ver y tener mucho cuidado con qué es lo que estamos escuchando. Ahora, el apóstol es bastante claro. El mensaje de Cristo, es decir, ¿quién es Cristo? Es eso lo que se está predicando. Una de las tácticas de Satanás, pues obviamente es ya no predicar a Cristo. Y esto es lo que estamos viendo en el Evangelio actualmente, en muchas iglesias. En muchas iglesias y en muchas personas que obviamente se ponen en un púlpito a hablar. De hecho, ya ni siquiera les gusta el púlpito, ya no existe púlpito. Es apenas una tril o algo así, nada más para detener algo, pero ya no les gusta eso, más es un sentido más modernista, por así decirlo, pero la idea en realidad es quitar todos los símbolos de algo formal, de algo correcto y mejor transmitir un mensaje motivacional, que el Señor nos va a hacer ricos, que el Señor nos va a hacer esto, el Señor nos va a hacer aquello. Sí, pero ¿quién es el Señor? Si es que es eso lo que más importa y ese es el genuino mensaje. Antes que, digámoslo así, cualquier profecía o cualquier iluminación o revelación que podamos o que Dios quiera darnos a nosotros o hablar de nosotros, que para empezar eso no es cierto. Dios no quiere hablar de nosotros, Dios quiere hablar de su Hijo Jesucristo. Y nosotros debemos hablar del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo, y es precisamente lo que hicieron los apóstoles. El apóstol Pablo dice, pues, se está dando a conocer a Cristo, se está dando a conocer. Bueno, entonces podríamos pensar, y esas personas que se le está dando a conocer a Cristo, pues tal vez no se le está dando a conocer un Cristo genuino, formal, apostólico propiamente, o bíblico, si queremos verlo así, sí, pero ahí es donde Dios verá la sinceridad y por medio del Espíritu Santo buscará a estas personas, alcanzará a estas personas y llevará precisamente a diferentes siervos, diferentes siervas que sí darán la instrucción. A veces nos pareciera casualidad muchas cosas que suceden, pero en realidad no son casualidades. Dios tiene una organización sobre su misión y en esta intervienen todos los seres humanos y Dios no pierde de vista a aquellos que sinceramente le buscan. No se trata que porque están en esta iglesia o están en aquella iglesia o están en esta denominación o tienen esta forma de servicio. No se trata de eso, sino que en realidad Dios ve la sinceridad del corazón, la sinceridad de la fe y Dios nos pone en el camino a diferentes maestros, llamémosle así, los maestros que necesitamos, la palabra que necesitamos, la instrucción que necesitamos. Porque al final nosotros solamente somos colaboradores de Dios, nosotros no somos los que estamos haciendo el trabajo y la misión de Dios. La misión la hace Dios, ¿por qué? Porque es Dios quien está todos los días con las personas. Dios es quien está en cada momento de su vida, en cada situación, en cada oración, en cada súplica, en cada deseo que le piden al Señor. Él es quien está ahí en todo momento. Reconoce sus dudas, reconoce su infidelidad, reconoce su descontento, etcétera. Reconoce diferentes cosas. Entonces, nosotros estamos unas cuantas veces reunidos con los hermanos y aún así no podemos pasar todo el tiempo con los hermanos, hablándoles. Entonces, es la ventaja del apóstol Pablo, esa bendición, esa seguridad, esa confianza de que el trabajo está en las manos de Dios. Nosotros podemos hablarle a una persona, pero el verdadero trabajo le toca a Dios.
Y el que se queda pendiente de esta persona es Dios. Y bueno, si yo no quiero o no puedo ayudar a esta persona más porque ya inmediatamente me voy, como pasó en el caso de Felipe el eunuco, el Espíritu Santo se lleva a Felipe y deja ahí al eunuco. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que pensar? El eunuco, ¿qué sucedió? No tenía ahí enseñanza, no tenía instrucción. Entonces, ¿qué sucedió con el eunuco? Entonces, ¿qué sucedió con el eunuco? No recibió la doctrina apostólica, no lo dirigió a alguien, no fue llevado. Es que tenemos todos estos vacíos y lo que tenemos que entender es que para Dios no quedan como vacíos. Dios reconoce bien la misión, Dios entiende quiénes son sus hijos, Dios sabe quiénes son los que han sido recibidos. El punto, digamos, con el eunuco es que Dios tenía al eunuco como un llamado. Él ya estaba predestinado, entonces, ¿qué pasa? Solamente le lleva a Felipe, pero Dios estaba atento del eunuco que iba a suceder después. Eso es lo que tenemos que pensar junto con todos los demás discípulos del Señor, todos los que se encontraban con los apóstoles, muchos que recibieron el Espíritu Santo, les preguntaron, ¿ya recibieron el Espíritu Santo? Que tenemos el caso de algunos discípulos de Juan el Bautista. ¿Ya recibieron el Espíritu Santo? No, solamente hemos recibido el bautismo de Juan el Bautista. Entonces, ellos oraron por estos hermanos y recibieron el Espíritu Santo. Y se fueron. Es decir, esto es constante, lo vemos constante en el libro de Hechos. El apóstol Pablo está en una comunidad, les está predicando, les está enseñando y después me tengo que ir. A veces porque lo perseguían, a veces porque es muy necesario que fuera, era muy necesario que fuera a otro lugar. Y entonces, ¿qué hacía él? Oraba por ellos, les imponía las manos y los encargaba al cuidado del Señor. Y ya. Es decir, no eran hijos de Pablo, no le pertenecían a Pablo, le pertenecían al Señor. Y eso, y en ese sentido nosotros tenemos que confiar en que nosotros participamos hasta cierto punto o participamos en cierto momento, en cierta situación y en cierta condición de los hermanos, pero no se trata que los vamos a encaminar por el resto de su vida, los tenemos que cuidar por el resto de su vida, por así decirlo, o que necesitan ser cuidados el resto de su vida. Los hermanos van a crecer, van a desarrollarse, van a madurar espiritualmente y eso significa que van a estar al cuidado del Señor. El Espíritu Santo les va a dirigir qué es lo que tienen que hacer, cómo deben de ser, cómo deben de dedicar sus vidas al Señor y cómo le van a servir a Él. Ese es un llamado que ellos van a recibir. Cada hermano, cada hermana en Cristo Jesús van a recibir ese llamado. Entonces, el apóstol Pablo aquí no está preocupado porque eh, algunos contrarios estén enseñando a Cristo. Es que están enseñando a Cristo. Están dando el mensaje. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué tanto añadido le van a hacer a Cristo? A Cristo Jesús. ¿Qué tantas cosas se le puede dar a Cristo Jesús? Se puede decir que Jesús era rico. Algunos dicen ahora que Jesús era rico. Es mentira, no es cierto. Jesús no era rico. Pero esos son añadidos y en realidad rápido se entiende su mentira, su maldad, lo incorrecto que son. Jesús en su humildad, en su simpleza, en su entrega y por supuesto sacrificio, su mensaje es bastante noble, bastante fácil de llegar a las personas. ¿Qué es lo que hace el diablo? Lo que hace el diablo es hablar de otras cosas. Bueno, va a meter a otras personas para esconder a Jesús, para hacer a un Cristo al lado de otros. Y es por eso que en los evangelios nosotros vemos al gran protagonista, es Cristo Jesús, y de ahí no se apartan los evangelios. Aunque es muy importante la vida de los apóstoles, aunque es muy importante la vida de todos los demás discípulos, pues ciertamente el Evangelio queda enfocado solamente en Cristo Jesús debido a su grandeza y al mismo tiempo de su simpleza, en esa sencillez. Claro que es necesario que los verdaderos creyentes y verdaderos ministros prediquen a Cristo Jesús. Claro que es importantísimo que, pues en dado caso, los falsos ministros ya no prediquen, pero el Señor los deja. Recordemos la profecía en el capítulo 24 de Mateo. El Señor Jesús dice, hubo falsos
profetas en el pueblo, entre ustedes también habrá falsos maestros. Y no los va a quitar. ¿Por qué? Porque son para probar la fe de los creyentes. Es que los creyentes no solamente van a recibir el Evangelio, no solamente van a recibir el mensaje, sino que también serán probados en su fe. Serán probados en su fe. Recordemos que la situación de tener falsos maestros no es solamente por los falsos maestros o los malvados pastores, que pueden haber, que pueden darse. Pero el problema también es que hay muchos falsos hermanos. Y es gracias a estos falsos hermanos que proliferan, que se multiplican los falsos maestros. Si los hermanos de verdad se concentraran en lo que es la palabra de Dios y de verdad se concentraran en lo que es la fe, entonces no existirían estos falsos maestros y no seguirían y seguirían y seguirían dando sus mentiras. Claro, es un evangelio no solamente que hace sentir bien a la persona por ser persona, no. El creyente debe sentirse bien y debe sentirse con gozo. Aquí vemos un claro ejemplo, porque Cristo es predicado, el apóstol Pablo se gozaba en medio de estar en la cárcel. En esa situación tan difícil, en esa situación tan complicada, bueno, Cristo sigue predicando, Cristo se sigue predicando, perdón. Cristo, el nombre del Señor Jesús se sigue publicando y eso a mí me trae gozo. Los cristianos son así actualmente, porque más se predica a Cristo, aunque estamos en una situación diferente. En este momento no estamos en una situación en donde el nombre del Señor Jesús es necesario que se dé a conocer. Ya lo conoce. La gran mayoría de personas ya lo conocen. Entonces es más de ordenar el mensaje, entender el mensaje que sea genuinamente bíblico, que sea genuinamente doctrinal y ciertamente que se siga como verdaderos discípulos de Cristo que debemos ser. Ese es el problema actual. En el caso del apóstol Pablo, él estaba hablando de que Cristo, el nombre del Señor, apenas se estaba dando a conocer entre las personas. Pero él está gozoso porque, aunque él está preso, de todas maneras el nombre del Señor sigue siendo predicado. Y estas personas que son detractores del apóstol Pablo no necesariamente están predicando a un Cristo correcto o a un Cristo genuino. Pero si es verdadero creyente, si de verdad encuentra la fe esa persona que está recibiendo el nombre del Señor Jesús, pues entonces será tomado por el Espíritu Santo, será usado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo y por supuesto instruido. Los buenos maestros siempre son necesarios. Por eso el Señor les ha dado los dones y los ministerios. Son importantísimos los buenos maestros. Aquí no quiere decir el apóstol Pablo que no hay problema con los falsos maestros o que no hay ninguna complicación con eso. Dice el apóstol Pablo, yo lo que necesito es que se dé a conocer el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que necesito. Y el nombre del Señor Jesús se está dando a conocer. Pero el apóstol Pablo tiene una confianza que la vemos literalmente en el libro de Hechos. Vemos esa confianza donde él encarga a los hermanos al cuidado del Espíritu Santo, porque así es. Las iglesias no se multiplicaron, los creyentes no se mantuvieron firmes gracias a que ahí estaban los apóstoles o que ahí estaban los colaboradores de los apóstoles. Ellos enriquecían, ellos eran joyas de la iglesia, pero la iglesia se estaba formando por el poder del Espíritu Santo. Cuando dicen, bueno, los hechos de los apóstoles, en realidad debería ser el título Los hechos del Espíritu Santo. Sí, tienen razón. No digo para cambiarlo, pero sí tienen razón. Es que los apóstoles hacían unas cosas, pero en realidad quien hacía todo era el Espíritu Santo. Él es el que mantenía a la iglesia, él es el que utilizaba a los mártires. De hecho, los mártires no desalentaban a los cristianos, el martirio de ellos, el sufrimiento de ellos no desalentaba a los cristianos, sino que los animaba para querer seguir entregándose a Cristo y aquellos que no le conocían, querer conocer quién es este Jesús por el cual estas personas están muriendo, quién es este Jesús por el cual estas personas toleran tanto sufrimiento. Esto fue lo importante. Ciertamente este tipo de cosas ha disminuido ahora. No digo que sea necesario ahora, sino que ahora hay cambios, hay mucha diferencia. Vemos acá uno de los casos.
Ya no hace falta publicar el nombre de Cristo en cuanto a que hay muchas personas o hay muchos pueblos que no saben ni siquiera quién es Jesús. Ya la gran mayoría de pueblos o todos los pueblos, tal vez algunos que viven en la selva o algo así, ellos no conocen de Jesús, pero de ahí todas las personas de una o de otra forma han escuchado de Cristo. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Lo que nos corresponde a nosotros es seguir dando la genuina palabra, el verdadero sentido de quién es el crucificado. ¿Por qué murió Cristo? Todas estas cosas las oculta Satanás. Satanás no puede ocultar el hecho de la figura histórica, Cristo Jesús, que vivió, que estuvo ahí en Judea o en Palestina en aquellos años. Él no lo puede ocultar por más que quiera. Entonces, ¿qué dice? Ah, bueno, Jesús dio un buen ejemplo. Jesús es un gran ejemplo para que nosotros le sigamos, sigamos sus pisadas, sus huellas, y entonces así vamos a encontrar el cielo o vamos a encontrar la gloria. Sabemos por la Biblia que eso es mentira. El Señor Jesús sí dejó un sentido, sí nos quiere que seamos sus discípulos, por supuesto, pero Él fue quien hizo la salvación. Él es el autor de la salvación. Él nos da la vida eterna. Él nos lleva al Padre Celestial. Entonces, esas son las cosas que quiere evitar Satanás. Y por eso es que crea las religiones. Entonces, el nombre de Jesús es publicado. Lo que tenemos que hacer nosotros es dar el genuino sentido. Dar el genuino sentido. Tomen en cuenta que hay confusión ahora. Hay muchas personas fuera de la iglesia que dicen, bueno, yo creo en Jesús, yo sigo a Jesús. Hay muchas personas que les atrae mucho el personaje de Jesús, pero no quieren nada que ver con la iglesia, ni siquiera con Dios, ni con obligaciones ni con responsabilidades, pero les atrae mucho Jesús y de hecho hasta se sienten seguidores de Jesús. Pero es imposible seguir a Cristo afuera de la iglesia, es imposible seguir a Cristo aparte de los hermanos, sin un propósito, sin frutos. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la misión de Dios sobre la cual yo tengo que participar? Es imposible seguir a Cristo. Entonces, estas personas han oído de Jesús o, si queremos verlo así, saben de Jesús, saben. En el tiempo del apóstol Pablo, lo que señala acá es que la gente ni siquiera sabía. Entonces dice Pablo, me da gozo que ahora ya sepa quién es Jesús. Ya sabe, claro, necesitan instrucción, necesitan mayor información. Ahora, nosotros no somos Dios, es Dios quien hace la obra, por eso la misión le pertenece a Él y la gloria es completamente de Él. A nosotros lo que nos importa es entregar el mensaje que hemos recibido y que pueda llegar bajo el poder del Espíritu Santo, bajo el poder de Dios, bajo la inspiración de Dios o el deseo de Dios o el propósito de Dios, que pueda llegar a cuantas personas Él quiera que llegue el mensaje. Y al usarme a mí, al usar a otros, al usar a tantas otras personas, Él está llevando su mensaje a las diferentes personas, especialmente aquellos que tienen interés, que tienen deseo, que tienen ánimo por conocer más del Señor Jesucristo. Claro, esas personas mismas están siendo probadas, porque todos estamos siendo probados. Todos estamos siendo probados. Las bendiciones que recibimos de Dios, sea en conocimiento, en este caso que es tan importante, tenemos que tener cuidado de apropiarlas, de mantenerlas, de guardarlas. ¿Por qué? Porque son bendiciones que se pueden perder. En el caso del Antiguo Testamento ya no se dio más palabra. Ya no había más palabra. Antes que fuera el cautiverio de Israel. Y recuerdo a un rey que quería consultar a Jehová, que quería consultar al Señor. Y entonces, en lugar de ir al templo, en lugar de ir con los sacerdotes, en lugar de ir con estas escuelas de profecía, recuerdo, dice que ve a una calle tal y ahí vas a encontrar a una profetisa. Así en la ciudad. Había que rebuscarla. Ahí vas a encontrar a una profetisa del Señor y entonces consúltale a ella. ¿Qué es lo que dice el Señor? Y es un símbolo muy interesante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios sí termina siendo así, pero es por culpa de las personas. Y es por culpa, en dado caso, pues también del pueblo mismo del Señor.
El pueblo mismo del Señor deja de querer escuchar al Señor. Entonces no es problema de que se está dejando a los hermanos solos, es que los hermanos mismos son los que empiezan a fallar en las pruebas de fe. Por eso es tan importante leer hacia los filipenses cómo se entregaron, cómo buscaron, cómo quisieron ser parte de la obra. Ellos no podían estar ahí caminando con el apóstol Pablo, no podían estar en sus viajes, pero podían participar, podían orar, preocuparse por él. Y cuando veían a alguien así como Timoteo, veían a alguien como Tito, danos noticias, queremos saber cómo está Pablo y queremos participar. ¿Lo vas a ir a visitar? ¿Te damos algo para que le lleves? Y de todo esto es que tenía memoria el apóstol Pablo y el apóstol entonces se siente contento por esto, por este ánimo y es a causa de esto que ellos también reciben mayor bendición. Prueba de esto es esta misma carta. Esta misma carta es una gran bendición llena de mensajes inspiradores divinos, muy especiales. Es una carta con unos pocos capítulos, pero está completamente llena de Dios. Cuando entremos al capítulo 2 vamos a ver cuán fuerte fue, cuán contundente es el mensaje que da el apóstol Pablo a esta comunidad que se entregó de lleno al mensaje del Señor Jesús. Muchos cristianos o muchos que reciben a Cristo, pues en realidad lo reciben solamente por querer salvarse de la condenación, lo cual no es completamente malo o no es malo. Está bien, ahí está el temor a la condenación. También hay quienes son predicados y se les habla sobre la venida del Señor Jesús y lo difícil que será el final de los tiempos y por eso reciben a Cristo. Está bien, sí, pero ese no es todo el mensaje. Y ese no es todo Cristo, ese no es todo Jesús. Es importante tener todo el mensaje y querer tener todo el mensaje, querer encontrar todo el mensaje y poder recibirlo. ¿Por qué? Porque entonces el Señor lo hará, el Señor enviará, el Señor buscará, el Señor guiará a estas personas para que puedan recibir el mensaje. Pero debido a que los creyentes son un tanto esquivos con respecto al mensaje, pues sucede que el mensaje mismo se empieza a apartar, la obra misma se empieza a alejar. Por eso no se trata de qué tan bueno soy para evangelizar, no se trata de qué tan bueno soy para leer o para enseñar o para instruir. No se trata de eso, se trata de querer servir al Señor, de entender que nuestro propósito en esta vida es querer servir al Señor, entregarnos más a Él, buscarle más. No, no quedarnos ya conformes. Bueno, recibí la salvación y se acabó. Ayer estábamos estudiando un pasaje también que Pablo le decía a Timoteo y le dice, esfuérzate en la gracia. Es interesante eso. Pareciera una contradicción. Esfuérzate en la gracia. ¿Cómo que esfuérzate en la gracia si es gracia? La gracia es el favor inmerecido de Dios. La gracia es lo que Él nos ha regalado, lo que Él nos ha entregado. Entonces, ¿cómo así esfuérzate? Y la idea de que daba el apóstol Pablo es que esfuérzate, ¿por qué? Porque tienes que transmitir el mensaje. El mensaje que recibiste lo tienes que transmitir, lo tienes que entregar. Recordemos que en ese momento el apóstol le estaba hablando a Timoteo, estoy hablando de la primera carta de Timoteo, segunda, perdón, de la segunda carta de Timoteo. El apóstol Pablo le estaba hablando a Timoteo como un siervo, como un consiervo, y Timoteo era el que recibiría la herencia, por así decirlo, o recibió la herencia de doctrina y de fe del apóstol Pablo. Entonces le está hablando en ese sentido, así que acuérdate, tienes que instruir a otros para que instruyan a otros. Tú tienes que hacer maestros, tú tienes que dedicarte a eso. Por eso no vemos el contexto así como con los filipenses. En el caso de los filipenses, la idea es que hermanos tienen que levantarse para poder ser maestros, para poder ministrar. Tienen que dedicarse a predicar la palabra. La obra del Señor Jesucristo está en constante movimiento. Si yo estoy quieto, entonces yo no estoy cumpliendo con la obra del Señor Jesús. Si yo estoy en lo mismo, si yo estoy contento con lo que tengo, entonces no estoy cumpliendo con la obra del Señor Jesús. Y con esto quiero decir que yo no enseñe o que yo no predique o que yo no evangelice o que ni siquiera estoy preocupándome por aprender cualquiera de estas cosas. Todos hemos recibido llamado y hacen falta obreros para la mies, lo dice el Señor Jesús. Y le oramos al Señor de la mies, envía obreros a tu mies.
O como decía el Antiguo Testamento, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos dala a conocer. Pero para eso el Señor nos necesita a nosotros. Entonces le pedimos al Señor que avive su obra, pero estamos dispuestos a que la vive a través de nosotros. Nos estamos preparando, estamos procurando, nos estamos esforzando. El mensaje del Señor se está dando y el conocimiento de Cristo se sabe. Ahora, lo que se sabe es completo, correcto, es todo, es el sentido bíblico, es el sentido pleno. Vean que la iglesia se está desviando. Y la iglesia, y me refiero a todas las iglesias, la iglesia en general. Y con esto, pues ciertamente debo aclarar de que no es la iglesia genuina de Cristo Jesús. La iglesia de Cristo Jesús genuinamente siempre permanecerá fiel. Le pueden llamar el remanente también. El remanente siempre permanecerá fiel. Cuando me refiero a la iglesia, se está apartando. Es esta iglesia moderna, esta iglesia humanista, esta iglesia cuyo sentido es el dinero, la ganancia, la felicidad propia, la autorrealización, y que no tiene que ver con el dar a los demás, sacrificarme por los demás, servir a los demás y entregar mi vida por los demás. Se ha cambiado el sentido de la iglesia y al cambiar el sentido se ha cambiado el sentido de la iglesia precisamente porque se ha cambiado el mensaje. Y esto no es culpa de los pastores, nada más, es culpa de todos. Los creyentes empiezan a desinteresarse, despreocuparse. Y bueno, bien podrían decir, pero yo le entrego eh, mis bienes, mis ofrendas, mis primicias, mis diezmos al Señor, yo estoy ahí. Sí, pero ¿qué está sirviendo? ¿Está sirviendo un evangelio genuino o un evangelio así como lo menciona el apóstol Pablo, un evangelio de aquellos que buscaban hacer daño? Un Jesús de aquellos que buscaban hacer daño. Una cosa es saber, así empiezan los hermanos, y es bueno que al menos sepan, que al menos oigan quién es Jesús, qué fue lo que hizo Jesús. Muchas veces nos toca dejar a las personas así, porque tenemos muy poco tiempo para estarles evangelizando, entonces tenemos que decirles, Jesús le ama, Cristo le ama. No les podemos elaborar, no les podemos explicar, pero es Dios quien tiene que ver si esa persona se quedó con fe, si la palabra implantada en serio quedó en su corazón, y Dios tiene que ir a buscar cómo, cómo hacer que esa semilla crezca. A lo que yo les insto es a que no veamos y no contemplemos el Evangelio solamente en el contexto de nosotros, los fundamentalistas o los bautistas, que no lo veamos solamente en ese contexto. Dios está trabajando con todos. Dios incluso está trabajando con los inconversos para que se conviertan, pero está trabajando con ellos. Y en ese sentido puede manifestarse. Bueno, tomen en cuenta a cuántos el Señor les sanó, a cuántos el Señor les dio bendición. Les quitó sus problemas, les quitó sus dolores y por supuesto más adelante le gritaban crucifícale a Pilato, ¿no? Diciéndole a Pilato que crucificara a Jesús. Entonces, Dios sigue obrando en la vida de las personas y por supuesto que las personas necesitan el genuino mensaje del Evangelio, pero al menos ya están sabiendo. Ahora, y los que ya saben, les tenemos que preguntar, ¿conoces de verdad a Jesús? ¿Entiendes de verdad a Jesús? Porque de verdad, porque si está en una iglesia, ¿será que conoce el verdadero mensaje de Jesús? Eso también debemos cambiarlo, porque una persona está en la iglesia automáticamente quiere decir que es salva, porque una persona está en la iglesia automáticamente quiere decir que ya tiene fe. Recuérdense que la fe tiene que perseverar hasta el fin. Si no persevera hasta el fin, no fue fe o fue fe, pero la perdió. Murió, se acabó, se desvaneció, como quieran llamarle. Ahora, ¿cómo va a mantenerse la fe? La fe no puede mantenerse, si es genuina fe, la fe no puede mantenerse por amor al dinero. La fe no puede mantenerse por amor a las posesiones. La fe no puede mantenerse por amor al yo, por el ego.
La fe solamente puede sostenerse hasta el final de nuestras vidas con el verdadero mensaje del crucificado, del Señor Jesucristo. Es la única forma. Por eso aquí Pablo se goza de que al menos Jesús se esté dando a conocer, pero ese no es el propósito, que solamente se dé a conocer, sino que esas personas tienen que mantener su fe hasta el final y la única forma de hacerlo es teniendo un pleno mensaje genuino y bíblico del Señor Jesucristo. Es la única forma. Y si no tienen eso, entonces muy probablemente su fe, si la tuvieron y que pienso que muchos sí se esfuerzan por tenerla, pero empiezan a amarrarla a otras cosas, por así decirlo. Empiezan a poner su fe en otras cosas, en los amuletos, en ciertos conjuros, rezos, como se le quiere llamar, pero no en el verdadero Señor Jesucristo, no el verdadero Salvador. Y recordemos que la fe solamente puede sujetarse al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios que creamos en su Hijo Jesucristo. Esa es la voluntad. Quien no cumple esa voluntad no está cumpliendo la voluntad de Dios. Quien no cree en el Señor Jesucristo no está cumpliendo la voluntad de Dios y no tiene nada de Dios. Eso es algo que debemos entender, pero la gente está buscando. La gente está buscando y a nosotros nos corresponde llevar el verdadero mensaje. El verdadero mensaje, presentárselo a estas personas, ser instrumentos del Señor, sabiendo de que el que está haciendo la obra es el Señor. Entonces puede ser que yo tenga para esta persona solamente una hora para hablarle o media hora o 15 minutos para hablarle, pero de todas maneras le voy a hablar. De todas maneras le voy a decir algo. Al menos algo que toque su corazón, que toque su interés, algo que le recuerde de su mortalidad, por ejemplo. No vivirá para siempre y su dinero no le salvará. Sus bienes, sus riquezas no le salvarán. Solamente hay uno que le pueda salvar y ese es el crucificado. No ese Jesús que sigue crucificado, no ese Jesús que se tiene que comer, sino el Jesús victorioso que está sentado a la diestra del Padre y cuya sangre está rociada delante del Padre de tal manera que todos nuestros pecados han sido quitados completamente. Gracias a su poder. No ese Jesús que necesita a otros que escuchen porque Él no es suficiente para escuchar. Y por supuesto, no ese Jesús guerrillero, no ese Jesús caudillo, no ese Jesús líder de pueblos, por así decirlo. No, es Jesús fue humilde, Jesús fue apartado, Jesús estaba lleno de Dios, Jesús buscaba el compañerismo, pero a la gente que le acompañaba les llenaba de Dios por medio de su palabra y por medio de las manifestaciones que tenía. Ese es el Jesús que debemos predicar. Mientras tanto, hay muchos que predican a Cristo y al menos llega el conocimiento a algunas personas. No las dejemos ahí. Que aprendan quién es verdaderamente Jesús. Que conozcan quién es verdaderamente Jesús y eso les hará tener una genuina fe que vendrá el Espíritu Santo y por supuesto el Espíritu Santo les guiará, apartándose de los males de este mundo y de todas las artimañas del demonio que ha hecho. Versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu Santo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Antes de entrar a ese pasaje tan importante y por supuesto los siguientes, veamos el 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Qué importante para el apóstol Pablo es la oración. Y en este caso, tomemos en cuenta, pongámosle atención a qué oración está señalando el apóstol Pablo. La oración de ustedes. Vean, porque sé que por vuestra oración, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu Santo, esto resultará en mi liberación. Entonces ellos le pedían, y de eso se trata el cristianismo, de estarle pidiendo a Dios. Nosotros no obligamos a Dios, no le imponemos a Dios, no le decretamos a Dios, no le enseñamos a Dios, no le mostramos a Dios, lo único que hacemos es pedirle a Dios, pedirle. Le rogamos al Señor, hacemos ruegos al Señor, le suplicamos al Señor, pero esto es suficientemente poderoso
que el Espíritu Santo se manifiesta, se mueve, hace la obra. Y no solo el Espíritu Santo, digo el Espíritu Santo porque lo señala aquí el apóstol Pablo en este versículo 19, pero en realidad es Dios mismo el que trabaja, el que obra. Cuando dice el Señor, pedid todo lo que queréis en mi nombre y Dios lo hará o el Padre lo hará, pero hay otra ocasión donde dice, yo lo haré. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están escuchando nuestras oraciones y ya sabe Dios Trino cómo contestar y va a contestar nuestras oraciones. Solamente hay que tener confianza, solamente hay que tener paciencia, solamente hay que tener esperanza. El apóstol Pablo tenía seguridad. Esto resultará, dice el apóstol Pablo, en mi liberación. Ustedes, por la necesidad que tienen, oran al Padre. Ustedes, por el deseo que tienen, no solamente de verme, sino también de escuchar todo lo que el Señor quiere darles, aún más. Por esto el Señor será propicio. Pero la oración es la importante aquí. La oración es la principal. Estemos vigilando, estemos constantes. Y sobre todas las cosas no desconfiemos de la oración. No porque la oración haga las cosas, el Dios que escucha nuestra oración es el que hace las cosas. No porque nuestra fe sea la que haga las cosas, es porque el Dios que se agrada de nuestra fe es el que hace, el que nos contesta. Y no espera la riqueza de nadie, no espera la pompa de nadie, la gloria de nadie. No se trata de que porque el rey esté orando, entonces por eso sí contesta a Dios. Dios contesta al más humilde, al más simple, al más sencillo, pero que tiene completamente su fe puesta en Él. No hace falta hacerle más cosas, no hace falta añadirle más, solamente hay que orar, solamente hay que orar y Dios suministrará su Espíritu Santo y por lo tanto vendrá mi liberación. El apóstol Pablo y bueno, el Evangelio en sí es bastante simple. A lo largo de los años, y especialmente en estos tiempos más adelante, cuando empiezan los otros teólogos a surgir, empiezan a darse fórmulas, empiezan a darse ciertas situaciones. Por eso es tan importante permanecer siempre en lo que ha sido inspirado. No hay fórmulas que vamos a traer pañuelos o que vamos a hacer ciertas cadenas o que vamos a hacer ciertas situaciones. No se trata de poner nuestra fe en quién ora, cómo ora, este sí es grande, entonces por eso lo hace, si nos está ungiendo, no nos está ungiendo, con qué aceite nos está ungiendo o de qué forma lo está haciendo. Simplemente se trata de tener una fe sencilla, una fe simple, pero completamente sometida a Dios, dependiente de Dios. De eso se trata. El apóstol Pablo es muy importante comprender acá que obviamente no estaba sufriendo como malhechor, él estaba sufriendo por el Evangelio del Señor Jesús. Y es a causa de eso que la justicia tendría que brillar. ¿Cuál sería, imaginemos, cuál sería el propósito de Satanás? Ciertamente la muerte, o que se quedara ahí metido. Si Satanás no lo podía, no le podía quitar la vida, pues entonces que se quedara ahí metido en la cárcel. Pero Pero, aunque a veces nos parece que el mundo va ganando, aunque a veces nos parece que Satanás es demasiado fuerte, Dios siempre sacará a luz la justicia, lo bueno, lo correcto, utilizando o respondiendo a la oración humilde de sus hijos. Ese fue el principio, desde el inicio del Evangelio, ese fue el principio del mismo Señor Jesucristo y por supuesto tiene que ser el mismo principio de nosotros. En el tiempo más oscuro, en el tiempo más difícil del Señor Jesucristo, Él sabía que se estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Aunque en la voluntad de Dios en ese momento Él sería entregado a manos de pecadores, a manos y a el odio y el desprecio satánico mismo, y por eso es que sufrió lo que sufrió, Él sabía que no solamente era para bien, sino que Dios sacará a luz la justicia. Él no había cometido ningún pecado, él no había cometido ninguna falta, él sabía que Dios le levantaría de entre los muertos. Esa maldad no quedaría así, él tenía que ser levantado. Por lo tanto, nosotros, si seguimos el camino del Señor, nuestra justicia tiene que brillar, tiene que resplandecer. Vamos a tener contradicciones, vamos a tener a contrarios, vamos a tener enemigos, vamos a tener ataques. Pero Dios tarde o temprano sacará a luz la justicia.
Dios tarde o temprano sacará a luz la victoria. Dios nos dará paz, Dios nos dará consuelo, Dios nos dará fortaleza. Es cierto que en el caso de muchos mártires, pues ciertamente fue la paz y el consuelo, fue cuando ya perdieron sus vidas, ciertamente. Pero aún así, es que la victoria no fue solamente de ellos y de sus vidas, la victoria fue también de ellos, pero en su muerte, en los demás hermanos. Lo acabo de mencionar. Y esto es lo que dicen, lo que señalan los historiadores. Pareciera que la sangre de los mártires lo que hacía era fertilizar la iglesia. Lo que hacía era que la iglesia creciera, fuera más fuerte y diera más, hiciera más para la obra de Cristo. Porque Dios es el que torna la dificultad en victoria. Nuestra dificultad, Dios la torna y la quiere tornar en victoria. Claro, ¿en dónde está la falla? Pues muchas veces la falla está en nuestra fe. Muchas veces está en nuestra falta de paciencia. Muchas veces está en nuestra falta de confianza. Hace falta confianza, hace falta paciencia, hace falta resistir para ser cristiano. Ser cristiano no se trata simplemente de levantar la mano y digo, bueno, yo creo en Cristo y se acabó. Hace falta confianza, hace falta paciencia. ¿Por qué? Porque nuestra fe será probada y será probada precisamente en nuestra paciencia. Dios sea que permitirá alguna enfermedad, Dios permitirá algún problema, permitirá alguna situación difícil. Téngalo por seguro, lo va a permitir. ¿Pero por qué? Porque quiere fortalecer su fe, quiere animarle, quiere hacerle un siervo útil. Le es útil a su obra. No se trata simplemente de quitarle el problema, sino se trata de quitarle defectos. A veces nuestra fe pues no tiene suficiente paciencia, a veces nosotros no tenemos suficiente pureza, a veces nosotros no tenemos suficiente conocimiento. Y esos son errores y ciertos defectos que están en nosotros todavía. Entonces el Señor lo tiene que quitar. ¿Cómo? A través de dificultades. Pero esas dificultades nos están preparando precisamente para la gloria venidera. Y no solamente para la gloria venidera, Dios sacará a luz la justicia, la verdad y ciertamente la victoria. Ese salmo me gusta mucho, ese pasaje. Hubiera yo desmayado si creyera que no veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Es que nuestra esperanza no es solamente en la eternidad, nuestra esperanza es en esta tierra. Pero lo que pasa es que hay que cambiar nuestra forma de pensar de que victoria significa tener millones en el banco o significa tener muchas propiedades. Es que eso no es victoria. De hecho, el apóstol Pablo lo menciona en sus cartas pastorales. Gran cosa es la piedad acompañada de contentamiento. Es decir, tenemos que ser piadosos, bondadosos, misericordiosos y aunque yo no tenga hoy, estar contento. Gran ganancia es la piedad, dice el apóstol Pablo. Gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Es aprender a estar feliz con lo que hoy voy a comer, lo que voy a comer mañana, lo que voy a comer pasado. No estar irritados y molestos. ¿Por qué? Porque Dios no me ha enriquecido, porque Dios no me ha llenado. Entonces considero que Dios no me ha bendecido. Y hay iglesias y algunos pseudoministros que dicen así y que hablan así. De tal manera que mencionan, bueno, no reciba la bendición de una persona que no sea rica. Quiere la bendición de una persona pobre, de un pastor pobre. Quiere la bendición. Dicen así. Considere usted, juzgue usted. ¿En dónde tiene su corazón esta persona? Y estas personas, pues no es solamente una. Anunciar el Evangelio era el gran gozo del apóstol Pablo y ciertamente regresaría a ese gozo, regresaría a esa bendición y regresó. Pues de esta prisión sí fue liberado hasta donde entendemos. ¿Todo por qué? Porque Dios escuchó la oración de los filipenses. Muy importante. Ahora, el apóstol, vean, tengamos esta resolución especialmente en nuestras oraciones. Sabía que su liberación vendría, sabía que la liberación vendría, pero tiene una convicción y una seguridad en la cual
bien podría ser que no recibiera liberación. Y las dos están conviviendo, no se niegan la una a la otra. Es decir, Dios nos ha cuidado, Dios nos ha mantenido, Dios nos ha restaurado, pero mañana puede venir un terremoto y ya no tenemos más vida. Ni una cosa contradice a la otra. No en la mente del apóstol Pablo y así debería ser nuestra mente también. Conforme a mi anhelo, dice versículo 20, y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El pasaje famosísimo, ¿no? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muy importante, ¿quién lo menciona? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo que dedicó su vida en servir al Señor. Así que este no es nada más una fórmula de hablar, un mantra que se tenga que utilizar y que todos, pues, lo mencionemos. Bueno, si lo menciona y si lo quiere aplicar en su vida, póngase a pensar si en serio qué tanto se parece al apóstol Pablo o qué tanto se parece al Señor. Y con esto no me refiero a que tenga los mismos dones, las mismas capacidades, las mismas facultades, sino me refiero a la misma disposición de vida. Es decir, en serio, para mí el vivir es Cristo. Yo me levanto todos los días pensando en Cristo, cómo voy a glorificar a Cristo, cómo voy a exaltar a Cristo, cómo voy a usar este día para ensalzar, glorificar el nombre de el Señor que me salvó. Porque ese era Pablo. Así era el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo. Ahora, el morir es ganancia. Si en dado caso sucediera de que no se da la liberación, de todas maneras, ¿qué quiere decir eso? Viene la muerte y entonces yo ya tengo ganancia. ¿Por qué? Porque yo puedo estar con aquel gran objeto de amor que tengo. Ese es el gran punto y el gran centro para el apóstol Pablo. En su corazón, el centro de su vida y de su amor era Cristo Jesús. Por lo tanto, mientras estuviera en esta vida, en esta tierra, su idea era vivir completamente dedicado al Señor Jesucristo, pues era el objeto de su amor. Y el morir, ¿qué significaba? Era ganancia, ¿por qué? Porque al fin podría estar con Él. El apóstol Pablo siempre me ha parecido muy especial y muy interesante. Sabemos que el apóstol Pablo sí fue al cielo, sabemos que el apóstol Pablo sí vio al Señor Jesucristo resucitado y no solo resucitado, sino glorificado, exaltado. Y a mí me parece sorprendente esto, que él pudiera regresar y servir, porque al ver al Señor Jesús, al contemplar su imagen, su maravilla, su gloria, pues cómo quiere uno regresar tan fácilmente, ¿no? Supongo que para el apóstol Pablo no fue fácil. El apóstol Pablo entendió que había una obligación, había una imposición, tienes que servirme. Ahora me estás viendo, pero tienes que servirme. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué? Hasta que sea el momento en que pierdas la vida. Y entonces puedes regresar a mí y vas a permanecer conmigo para siempre. Esa era la convicción del apóstol Pablo y por esa razón él dice es ganancia, porque al contemplar al Señor Jesucristo, ¿en serio es posible considerar algo más valioso, más importante en esta vida? ¿Se podría considerar algo a lo cual uno tiene que regresar y lo mantenga? Creo que no. Claro, amamos a los hijos, a la familia, a los padres, los amamos. Y ciertamente los queremos ver allá, pero el primero que queremos ver es a Cristo. Ahora, el apóstol Pablo, al tener esa visión, al contemplar eso, y de seguro, él dijo, ya no quiero más, él ya quiero estar aquí. Y seguramente el Señor le dijo, no, tienes que ir y tienes que publicar el mensaje. Esto es lo que dominó su corazón, esto es lo que llenó y gobernaba su corazón completamente mientras estaba en esta vida. Pero su corazón, su amor, su deseo, su anhelo ya estaba allá con el Señor Jesús.
volver a ver al Señor Jesucristo, estar con Él y ciertamente ya permanecer. Ya no ser un, no, tienes que regresar, no, tienes que volver. A veces pienso que esa es la razón en realidad por la cual el Señor no nos permite verle, porque nosotros ya no querríamos regresar. Y me sorprenden muchas actitudes de aquellos que dicen que ven al Señor Jesús y ciertamente ahí nos damos cuenta que no ven al Señor Jesús, que mucho de lo que dicen es mentira. Si viéramos al Señor Jesucristo, nuestra vida humana se termina. Esa es la realidad. Pero no tenemos tanta fuerza como el apóstol Pablo como para regresar por una misión que tenemos que cumplir. Así que es muy interesante, muy interesante. Ciertamente el Señor eligió cabalmente y correctamente quién era el que le iba a contemplar. Entonces, el propósito del apóstol Pablo era magnificar a Cristo. ¿Por qué? Porque él vio a un Cristo magnífico, glorioso, sublime. Por lo tanto, sabía muy bien qué era lo que merecía. Y con el apóstol Pablo tenemos esta seguridad tan grata, tan valiosa y que tenemos que comprender. El hecho de que los apóstoles vieran al Señor Jesucristo vivir, estar en su ministerio, morir, solamente tres lo contemplaron en su transfiguración, y ciertamente después lo vieron resucitado, pero no glorificado. No sé si más adelante lo vieron glorificado, al menos sí sabemos que el apóstol Juan lo vio glorificado y muy probablemente Pedro lo vio glorificado, muy probablemente. Digo muy probablemente porque él menciona cómo el Señor le dice que va a abandonar el cuerpo y esto ya es cuando Pedro es anciano. Vemos el primer capítulo de Apocalipsis y vemos al Señor Jesucristo glorificado. Quiere decir que el apóstol Juan sí lo vio glorificado, ciertamente. Pero el apóstol Pablo no vio al Jesús crucificado, escuchó sobre el Jesús crucificado, pero él certifica la gloria excelsa, sublime del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pero aquí vemos a un testigo fiel, a un testigo fiel, ¿por qué? Porque dio su vida por ese Jesús glorificado y ya su corazón quedó prendido al Jesús glorificado. Es decir, su vida ya solamente se trataba de exaltar a este Jesús, que era lo único que le quedaba por hacer, pues su corazón ya estaba completamente lleno de Cristo, lo único. El Señor no nos da esta visión porque exige demasiado de nuestra vida. Es por eso que nuestro crecimiento es paulatino. No nos aceleremos, no desmayemos porque no tenemos revelación o alguna cosa así, por así decirlo. No hace falta, de todas maneras, no hace falta. Tenemos señales en nuestra vida, por eso hay sanidades, por eso hay bendiciones, por eso hay respuestas de Dios y esas son señales y son maravillosas señales. Lo importante es que imitemos la fe de estos grandes varones de Dios, grandes siervos y siervas de Dios, que imitemos su fe, que no desmayemos. ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad de un Señor glorioso, al cual, aunque no le vimos ni crucificado, ni resucitado, ni exaltado, todo eso pasó. Todo eso sí sucedió. ¿Sucedió por qué? Porque hay testigos fieles que tuvieron que sufrir el martirio precisamente por eso, por ser testigos de eso. Entonces, aunque nosotros no vemos, tengamos fe y seguridad y confianza en ese Jesús resucitado y glorioso, que lo hizo todo por nosotros. Por eso es que el Señor Jesús no necesita añadidos, no necesita a otros que le ayuden a escuchar las peticiones, a cumplir bendiciones. ¿Por qué esas personas, aunque han escuchado de Cristo, necesitan a otros, a otras que cumplan sus peticiones? Porque no tienen la seguridad del Cristo resucitado. Por eso es que no creen en la purificación de sus pecados, porque no creen que es suficiente. Saben de un Jesús que ciertamente vivió y ciertamente murió crucificado y después lo pusieron como exaltado, ¿no? Pero cuando contemplamos en la fe, en el Espíritu, a ese Jesús exaltado y glorificado, nos damos cuenta que no hace falta nada.
No hace falta ningún añadido, no hace falta nadie más que esté escuchando nuestras oraciones. Con el Señor Jesús es más que suficiente, con el Padre Celestial, con el Espíritu Santo. No necesitamos a nadie más, ningún intermediario, excepto Jesucristo, hombre, tal como le dice el apóstol Pablo a Tito. Las personas saben de Jesús, pero no creen en Jesús. Saben de Jesús, pero no saben de Jesús lo excelso, lo omnipotente, lo sublime, lo humilde, lo amoroso, lo tierno, y por eso ponen su vista en otros, llamémosle santos, ¿no? Ponen su vista en otros. Y es ahí donde falla, pues ciertamente la fe. Consideran que Jesús no es suficiente, consideran que el Padre no es suficiente, consideran que el Espíritu no es suficiente, hacen falta otros, hacen falta quienes le ayuden, hacen falta quienes se esfuercen. De tal manera que ya saben, ¿no? Llaman a una incluso corredentora. No es corredentora. Fue la mujer más bienaventurada, pero no es corredentora. Fue la mujer, sí, más importante que jamás ha existido, pero no es corredentora y no es santísima. Solamente el Dios Trino es santísimo, solamente el Dios Trino. Y al único que ha caminado sobre esta tierra es el Señor Jesucristo, quien entregó su vida por nosotros. El Señor Jesucristo es cierto que caminó como hombre y sufrió como hombre y tuvo sed como hombre y tuvo que dormir como hombre, pero ya no es hombre, él fue exaltado hasta la sublime gloria, hasta lo más alto. Y el apóstol Pablo en el capítulo 2 nos va a exponer este pasaje tan importante que de seguro ya hay quienes lo tienen en mente. Un pasaje importantísimo. Pero esa es la visión del apóstol Pablo. ¿Por qué su muerte era ganancia? Porque al final entonces podré contemplar y estar ya con el Señor Jesucristo, al cual él lo había contemplado y al contemplarle, el único anhelo que le quedó fue poder estar ahí. Esa es una visión gloriosa y maravillosa que nos empieza a exponer el apóstol Pablo, que ciertamente no es coherente ni competente con, no está de acuerdo con las visiones actuales o con los pensamientos actuales. Hay quien dice, bueno, yo veo a Jesús en el rostro de mis hijos, eso es incorrecto, ese no es Jesús. Veo a Jesús en el rostro de mi familia, no, ese no es Jesús. Pero por eso hay que aprender, hay que conocer, hay que conocer. La gente sí sigue sedienta y tenemos que buscarlos. Es cierto, no todos están sedientos, hay quienes están muy conformes precisamente por la humanidad tan exaltada que existe ahora dentro de muchas, muchas iglesias. Se exalta mucho su humanidad, se exaltan mucho sus placeres, se exaltan mucho sus errores, bueno, pero cada quien es diferente. A nosotros lo que nos toca es correr, buscar a los escogidos del Señor, porque los escogidos están por ahí queriendo escuchar, queriendo conocer la verdadera palabra del Señor y la verdadera revelación de Cristo, pero no la tienen. No la tienen, a pesar de que tienen la palabra de Dios, y la palabra de Dios ciertamente es más que suficiente. Pero eh, el ataque es bastante fuerte, pensaría yo. La batalla, la lucha es muy difícil, es muy complicado para muchos hermanos, para muchas hermanas. Todo el tiempo están constantemente bombardeados. No voy a usar la palabra lavado cerebral, pero hay quienes sí les toca y casaría muy bien esa categoría, esa clasificación. Pues si no cree en el fulano, entonces se va de la iglesia y usted no tiene nada que ver con Dios. Si usted no dice lo que dice el fulano, entonces usted no tiene nada que ver con Dios. Es muy malo. Y es muy peligroso. Y a muchos, muchos están recibiendo esto. Básicamente, si usted no cree en lo que dice el profeta tal o pseudo profeta tal o pseudo apóstol tal, pues entonces usted está apartándose de Cristo, apartándose de la salvación, apartándose de la iglesia. Bueno, aclaremos, eso es sectarismo, son sectas. No tienen nada que ver con Dios. Usan el nombre de Dios, usan el nombre de Cristo. Por eso es que Pablo aquí no está certificando, en los versículos anteriores, Pablo no está certificando
que malos ministros prediquen a Cristo. Lo que está diciendo es que se siente contento, que el nombre de Cristo se sepa. Eso es de lo que él está contento. Pero ciertamente que es vital que verdaderos ministros, verdaderos creyentes, verdaderos llamados por Dios, siervos y siervas del Señor Jesucristo, se dediquen a conocer el mensaje de Cristo y que lo puedan publicar. Una cosa es oírlo, pero tiene que aprender a publicarlo. Necesita publicarlo debidamente, debido a que hay muchas cosas torcidas en el mundo, especialmente de hoy. Y será de mal a peor. Tomemos en cuenta eso. Solamente irá de mal a peor. Van a buscar la palabra y no la van a encontrar. Quieren oír de la palabra muchos, pero no la van a encontrar. Quieren conocer al verdadero Señor Jesucristo, pero no lo van a encontrar. No lo van a escuchar. Vendrán a un Jesús, llamémosle así, disfrazado. Disfrazado de muchas mentiras, adornado de muchas falsedades y de cosas incorrectas. Cuando vemos al apóstol Pablo, la idea es contemplar a un hombre que no solamente habla de Jesús, el crucificado, no solamente es la historia del Jesús que caminó sobre la tierra, sino del Jesús glorificado que transmite el mensaje a este su apóstol, su último apóstol, y, y que lo certifica el apóstol Pablo ciertamente con su misma muerte. Si queremos tener si quisiéramos tener una visión más mayor del Señor Jesucristo, pues la pregunta es, ¿estamos dispuestos a entregar nuestra vida? ¿Cómo pasó con los apóstoles? Así que no tengan miedo de decir no. Así que es mejor que tomemos su palabra y sirvamos a nuestro Señor, no porque le vi, no porque me habló, sino porque yo estoy confiando en estos hombres que le vieron, que le contemplaron, que recibieron la palabra, que fueron transformados y que ciertamente fueron tan transformados, tan tocados, tal fue la impresión de Cristo en sus vidas que simplemente la muerte no significó nada para ellos. Es porque tienen verdad, tienen razón. Lo que dijeron fue correcto. Entonces nosotros tomemos esa palabra que es palabra de Dios, no es la palabra de los hombres. Vino a través de hombres, pero no es palabra de los hombres, es la palabra de Dios misma transmitiéndose a través de ellos. Ellos pagaron el precio, bueno, nosotros también pagamos nuestro precio, el precio que nos corresponde, no por ver a Jesús, lo cual sería excelente, y de todas maneras lo vamos a ver, sino por tener confianza, fe, seguridad y servir a ese Señor, aunque no le hemos visto y aunque ciertamente no le vamos a ver hasta que estemos allá con Él, sirvámosle como lo que es, magnífico, sublime, maravilloso, glorioso. Y que lo merece todo, que lo merece todo. Imprimamos estas cosas en nuestra mente, tengamos siempre esto en nuestra conciencia, en nuestro corazón. No tengamos temor, no tengamos temor. El apóstol Pablo dice, yo sé en quién he creído, y este es al final de su vida, yo sé en quién he creído. Y eso es porque él lo vio, lo escuchó y recibía mensajes de él. Sabía quién era, yo sé en quién he creído. Y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Tomen en cuenta que el Señor todavía está guardando el depósito del apóstol Pablo porque su herencia todavía no se ha dado. Pero es suficientemente poderoso después de 2000 años, sí, ciertamente es poderoso. Y poderoso para hacer de nosotros cosas grandes, cosas maravillosas, tomar lo que le damos y multiplicarlo. Eso es lo que debemos entender por sobre todas las cosas. No soy yo quien hace la obra, es Cristo en mí, es la gracia de Dios en mí, es el poder del Señor, es el nombre de Cristo el que se está magnificando a través de mí, exaltándose Él a través de mi vida. Por lo tanto, que haga lo que Él decida, y esa es la convicción del apóstol Pablo. Sabía que sería liberado, pero aún en su muerte, Cristo sería glorificado todavía más. En algún momento iba a pasar y pasó. En algún momento el apóstol Pablo no fue liberado. En algún momento, y ya sabemos la historia,
Ciertamente él fue apresado, sentenciado y por supuesto se le dio la fecha de ejecución. ¿Y esto quiere decir que el Señor no contestó las oraciones? ¿Quiere decir que el Señor no fue propicio? No, quiere decir que Dios en toda situación, en todo momento, de todas maneras, Dios iba a exaltar a su Hijo Jesucristo en este apóstol, sea en su vida, sea en su muerte. Y de eso se trataba todo. Solamente de eso se trataba. Que llegue nuestra vida a ser así, que llegue nuestra vida a ser y a tratarse más de glorificar a Cristo, glorificar a Cristo, glorificar a Cristo. Considera tal vez que ha llegado su vida al punto en donde ya no tiene más que hacer. Bueno, sí, lo que tiene que hacer sobre todas las cosas es magnificar a Cristo y exaltar a Cristo. Y tal vez por eso es que su vida ha llegado a esto. En donde tal vez usted dice, bueno, yo ya no tengo hijos que mantener, bueno, yo ya no tengo casa que sostener o casa que construir, lo cual es excelente, que tenga muchas cosas y que su vida se haya dado, por supuesto, pero todavía le falta seguir exaltando a Cristo en su vida. Y eso no termina sino hasta con la muerte, que en nuestra muerte también Cristo Jesús sea exaltado. ¿Por qué? Porque Él lo merece todo. Él merece toda recompensa, toda gloria, toda exaltación, toda glorificación en todo momento y en toda situación de nuestra vida, sea en nuestra enfermedad, sea en nuestra salud, sea en nuestra prisión, sea en nuestra liberación, que sea exaltado Cristo. El hecho de que suceda, en este caso, la muerte para el apóstol Pablo, no es un Dios no quiso contestar, sino que Dios está glorificando a Cristo por sobre todas las cosas en su vida y en su muerte también sería glorificado Cristo o aún más. Ese debería ser nuestro concepto, esa debería ser nuestra convicción, que Cristo sea glorificado en nuestras vidas y aún en nuestra muerte, pues ciertamente Cristo sea más exaltado, más glorificado y nosotros recibamos mayor recompensa. Que Dios no diga no, o que, perdón, no pensemos que Dios dijo no, no te voy a conceder esto, no te voy a dar esta petición, sino que en realidad te voy a dar tu mayor ganancia, que es que ya estés conmigo. La ganancia mayor que estás esperando, estar conmigo al fin. La misma convicción y la misma seguridad. Así que dejemos de lamentarnos de nuestros hermanos que ya partieron de esta vida. Son hermanos en Cristo y todos los hermanos en Cristo fueron recogidos por Cristo. Vendré pues, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Son las palabras del Señor Jesús. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Capítulo 14 de Juan. Se ha cumplido la gran promesa, la gran exaltación, la gran ganancia, la gran glorificación para Cristo, de que en mi muerte yo mantuve mi fe y esa fe es hallada en honra, en gloria y en alabanza, como lo menciona el apóstol Pedro. Eso es lo importante, permanecer hasta el final. La muerte de un anciano, de un niño, de quien quiera que sea, pero que sea muerte en Cristo, muerte en la fe, pues no es una derrota, es una victoria. Y es una gran exaltación. Y todos los cristianos debemos aprender a verlo así, porque en algún momento nos va a tocar a nosotros. Y nos va a tocar a nosotros ese paso. ¿Está Cristo siendo glorificado en mi vida? De tal manera que estoy preparándome para cuando Cristo sea glorificado en mi muerte. Entonces sí, si es así, pues sí, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahí sí se cumple.